Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con lo que es nuestra clase del día de hoy. Dentro de la presente clase, nosotros vamos a hablar acerca de otra temática importante que tiene que ver directamente con el desarrollo, con el avance y con el entendimiento de la sociedad y de la civilización a partir de movimientos que emancipan la forma de pensamiento, a partir de movimientos que principalmente lo que buscan es el desarrollo de la sociedad y de la civilización en todos sus elementos, en todo el esplendor, en todas las características que nosotros más podamos identificar. Recordemos que las clases pasadas nosotros habíamos estado estudiando acerca de lo que era el humanismo y el renacimiento, dos movimientos que fundamentalmente se estructuran y se basan en promover y desarrollar una ideología de libertad. ¿Sí? Recordemos que las sociedades venían siendo productos, venían siendo fenómenos de opresión, venían siendo parte de una esclavización, de una obstrucción como tal de las libertades humanas. Entonces, y todo esto lógicamente por parte de la iglesia. Entonces, cuando existe un momento clave en la historia en el que al fin empiezan a aparecer movimientos que de una u de otra manera le dicen al ser humano que él es el autor de todo lo que existe en la naturaleza, que él es quien crea, que a partir del ser humano se desarrollan todos los elementos con los cuales nosotros prácticamente tenemos algún tipo de relación, los elementos con los cuales nosotros tenemos una conexión directamente con ello, entonces nosotros comprendemos que estas formas de pensamiento y estas características cambian, ¿sí? Estas características se transforman y ahora nosotros entendemos que la realidad funciona de una manera diferente, en el cual ya no hablamos de una sociedad oprimida, ya no hablamos de una civilización netamente encontrada quizás en el referente de discriminación, sino que caso contrario ya las sociedades, después de haber pasado muchos años de esclavización, después de haber pasado por muchos procesos bastante difíciles para la humanidad, entonces ahora sí deciden levantar la voz y deciden alzar lo que es una nueva forma de pensamiento. En ello, nosotros encontramos también a diferentes sucesos que empiezan a producirse a partir de lo que conocemos como esta forma de pensamiento, principalmente que es el humanismo. El humanismo prácticamente le abre los ojos a la sociedad en general y le dice que tiene que empezar a ver por su bienestar, sí, que los derechos están siendo vulnerados, que principalmente muchos espacios de la vida cotidiana están siendo controlados, perdón chicos, que está siendo controlado por gente poderosa, por gente que quiere mantenerse netamente en el poder, pero a costa de la esclavización y de la dominación, pero de una forma negativa de muchos aspectos y de muchos elementos de la sociedad. En este caso es así que nosotros estudiamos a lo que es la Revolución Francesa, ¿sí? La Revolución Francesa se caracterizó por ser un movimiento, por ser un efecto o por ser un suceso bastante importante dentro de la realidad. ¿Por qué? Porque manejó ideales de libertad. Aquí nos dice, principalmente la Revolución Francesa se caracterizó porque la libertad era conducida por el pueblo, si la libertad conducía al pueblo. Esta es la imagen que representa como tal, la imagen que ustedes pueden ver aquí, es la imagen que representa a la Revolución Francesa. Y prácticamente nos da a entender cómo la imagen o esta mujer representa a la libertad, está teniendo en su mano la bandera de Francia y lógicamente es como que estuviese encaminando al pueblo hacia alcanzar su cometido, que lógicamente es la emancipación. Aquí empezaron a suceder muchos hechos y muchos elementos importantes y característicos que nosotros debemos ir tomando en cuenta para
comprender cómo se desarrolló esta revolución, pero como tal, este es el referente y esta es la imagen que consolidó lo que es la Revolución Francesa, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a entender dentro de la presente clase? Vamos a comprender la Revolución Francesa como rebelión contra principios políticos y sociales del antiguo régimen. Y de igual manera vamos a reconocer y apreciar las proyecciones de la Revolución Francesa en el mundo contemporáneo. Es decir, vamos a identificar cómo la Revolución Francesa partió, de qué nació, de qué ideales prácticamente creció la idea de la revolución, cómo prácticamente se consolidó por ser una revolución política y social. Y por otro lado, vamos también a su vez a reconocer y a apreciar, nos dice, las proyecciones de la Revolución Francesa en el mundo contemporáneo. Sí, es decir, todos los efectos que tuvo esta revolución dentro de nuestra realidad. ¿Por qué? Porque, como siempre yo les he dicho, todos los hechos y elementos importantes que engloban y que caracterizan a un suceso dentro de la realidad marcan un elemento importante dentro de nuestro entorno y dentro de nuestra característica principal. Debemos iniciar comprendiendo que la Revolución Francesa fue un proceso social y político que se desarrolló lógicamente en Francia entre el año de 1789 al año de 1799. Es decir, que prácticamente fueron 10 años de muchas rebeliones, 10 años de muchos cambios también dentro de la política, de muchos cambios dentro de las legislaciones, también muchos cambios en el poder, pasaron un montón de cosas dentro de este proceso, pero como tal, que consolida estos 10 años como la famosa Revolución Francesa. Yo quiero que esto entendamos, la Revolución Francesa se caracterizó por manejar ideales, tres elementos y tres ideales fundamentales que fueron los que encaminaron a la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Es el lema que buscó promulgar la Revolución Francesa. Esto es algo de conocimiento general. Cuando nosotros nos preguntan cuál es el lema de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. Es lo que la Revolución Francesa quiso encaminar, lo que la Revolución Francesa quiso dar a conocer como tal en su contexto, en su realidad. ¿Qué es lo que querían alcanzar? ¿A dónde querían llegar? ¿Por qué querían hacer esto? Lógicamente, debemos comprender que las consecuencias o los elementos que impulsaron a que esta revolución empiece a desarrollarse vienen ya directamente desde un análisis político. Ya lógicamente tenemos aquí que ver mucho con los poderes políticos, los famosos privilegiados, la falta de oportunidades para la clase trabajadora, para la clase popular, cómo los derechos se ven vulnerados. Entonces son muchos elementos que principalmente empiezan a desarrollarse y promueven la guerra. Y es por eso que aquí nos dice que el lema que prácticamente caracteriza es la libertad. Es el lema principal, la libertad. Se quería libertad para la población, ¿sí? Era lo que se buscaba, era lo que prácticamente promulgaba como tal la revolución. Una vez que se lograba conseguir la libertad, ahora se buscaba por la igualdad, que todos tengan el mismo acceso a las cosas cotidianas, a las cosas de la vida en común. Y lógicamente la fraternidad, pues para vivir en un estado de paz, para vivir en una sociedad en la cual no simplemente las personas poderosas o los privilegiados tengan como tal paz, tengan acceso a las cosas, tengan acceso a una buena economía, una buena educación, una buena política, y que el resto de personas, lógicamente, de la realidad y del contexto no interesen. Entonces, es así que prácticamente nosotros comprendemos cuál es el lema, cuál es prácticamente el referente que tuvo esta revolución para desarrollarse, el referente que tuvo esta revolución para alcanzar sus objetivos, para lograr alcanzar, lógicamente, esta tan anhelada libertad. Para ello, para ir comenzando con nuestra clase, vamos por favor a ver el siguiente video que nos da un preámbulo sobre lo que fue la Revolución Francesa. Vamos a ver, por favor. 16. Es un rey absolutista y, como dice la palabra, tiene un poder
Este es Luis XVI, un rey absolutista, y como dice la palabra, tiene un poder casi absoluto. Te puede meter en la cárcel, te puede ascender a noble, te puede mandar al destierro o te puede decir que visites a su abogado. ¿Qué abogado? El que tengo aquí colgado. Puede hacer casi todo, menos subir impuestos, porque para subir los impuestos necesita a el Parlamento, que en Francia se llama los Estados Generales. Y Luis XVI necesita dinero, mucho dinero, porque las guerras no son gratis. Y si quiere seguir dándole cera a los ingleses, necesita más dinero. Así que en 1789 convoca a los Estados Generales, nobles, clero y el pueblo, también llamado Tercer Estado. Los ánimos están caldeados. Los reyes franceses llevan 163 años sin convocar los Estados Generales y en Francia la cosa está malita. Los nobles y el clero son estamentos privilegiados. Todos saben que el rey quiere subir los impuestos y de momento los únicos que pagan son los de abajo, el Tercer Estado. Y también saben que un ministro del rey tiene un plan. El plan consiste en que nobles, clero y Tercer Estado paguen impuestos. Es decir, todos. Pero eso tienen que votarlo en la asamblea. Y el sistema de votos es un voto para los nobles, un voto para los curas y otro voto para el pueblo. Todo ello sin importar cuántos son en cada estado. Solo un voto para cada grupo. Y saben que va a pasar algo así. Venga, votos para que todos paguen los impuestos en lugar de solo los pringados del Tercer Estado. ¿Aprobamos esta moción, sí o no? ¡Sí, chachi piruli! No, no. Bueno, pues ya que no ha salido esta proposición, propongamos subirle los impuestos solo al Tercer Estado. No. Sí, sí. Así que el Tercer Estado propone cambiar el sistema de voto, que haya un voto por persona, pero no les hacen ni caso. Así que se enfadan, dan un golpe sobre la mesa y se van al pabellón del juego de la pelota y todos juntos, hermanados, se erigen en Asamblea Nacional y juran no separarse hasta que Francia no tenga una constitución. La revolución ha estallado. 50 curas se unen al Tercer Estado y un solo noble, pero el resto no reconocen a la Asamblea Nacional y el rey tampoco, así que estallan disturbios. En el campo los campesinos atacan a los nobles. Es el gran miedo. Y en París el pueblo asalta la Bastilla y se arma. A finales de año a Luis XVI no le queda más remedio que reconocer la Asamblea Nacional. Se ha convertido en un monarca parlamentario. Los girondinos llegan al poder. Y mientras la Asamblea está a sus movidas, ¡abolamos el feudalismo! ¡Hagamos una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano! ¡Escribamos una constitución! El rey trama algo. Le escribe a sus colegas absolutistas que le declaran la guerra a Francia. Y se escapa. ¡Que os den, motherfuckers! Pero le pillan. Y Robespierre pide su cabeza. Sí, Robespierre. Quiero sangre. Así que al rey le cortan la cabeza. ¿Qué? Sí, la cabeza. Y a la reina. Pero quiero más sangre. Los jacobinos alcanzan el poder. Más sangre. Y también se crean leyes para mejorar la vida de los pobres. Se vence a la coalición de rancios absolutistas y más sangre. Robespierre acaba siendo acusado de dictador y él y sus seguidores también pierden la cabeza. ¿Yo? Sí, tú. Comienza entonces el directorio, más conservador, más tranquilito, menos revolucionario, pero nadie está contento, todos se pegan por el poder. Los monárquicos quieren la vuelta de la monarquía, los jacobinos quieren volver, la revolución se desmorona. Pero, ¿qué es eso que brilla en el horizonte? ¿Quién viene a salvar la revolución? ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es Napoleón! Bien, como ustedes pudieron ver en el video, directamente la causa por la cual se produce esta gran revolución es por la injusticia, es por la falta de acceso que tenían los del tercer estado al cierto tipo de privilegio, se puede decir así, cuando en realidad no podemos considerarle un privilegio el acceso a la educación, el acceso a la salud. Esto es un derecho como tal, pero lógicamente en esta época en la cual nosotros nos estamos refiriendo, era un total privilegio y solamente tenían acceso a las personas con cierto poder adquisitivo. En este sentido, nos dice que tenemos tres estados, ¿sí? Los que eran el rey, lógicamente que venía con el clero, la nobleza y el pueblo, ¿sí? En este caso, perdón chicos, en este caso, el clero
y la nobleza eran los estados que tenían privilegios. Y por otro lado, el tercer estado que estaba conformado por el pueblo y por otro lado también por los burgueses no tenían cierto tipo de privilegios. Entonces, siempre que suscitaba algo dentro de la toma de decisiones, tal y como el video nos explicaba, dentro de la toma de decisiones en el estado como tal, lógicamente los dos estados privilegiados eran dos contra uno, iban a salir ganando las leyes que ellos quisieran que ganasen y por otro lado iban a quizás terminar perdiendo las leyes que ellos no quisieran que lógicamente ganen y que pierdan. En este caso era la forma en la cual se estructuraba la sociedad francesa, ¿sí? Antes de que llegue la revolución. Si ustedes pueden ir identificando poco a poco, vamos abriéndonos camino y vamos entendiendo que lógicamente la revolución no es que partió así porque sí, sino que por otro lado lógicamente parte de la necesidad de los trabajadores, parte de la necesidad de las personas por tener acceso a un buen estilo de vida, por tener acceso a lo que requerían para poder sobrevivir como seres humanos. Aquí nosotros en esta pirámide tenemos como tal la estructura básica de cómo se manejaba, ¿sí? Ustedes pueden ver que la mayor cantidad de gente, lógicamente, se encontraban en el tercer estado. ¿Por qué? Porque les convenía que mientras menos personas tengan poder, pues lógicamente más réditos económicos eran para estas personas. Menos poderosos hay, más dinero hay para ellos. En el caso de que, lógicamente, dentro de la clase popular, las personas que, y eso es lo más irónico, dentro de todas estas sociedades y civilizaciones que nosotros vamos estudiando, como el Estado o el grupo humano, el grupo social que más esfuerzo hace, el grupo social que más prácticamente avanza, más trabajo hace para que pueda la sociedad en conjunto desarrollarse, es la menos privilegiada, es la que menos acceso tiene a los elementos primordiales de la vida cotidiana. Entonces, el primer estado estaba conformado tanto por el rey, la nobleza y el clero, y el tercer estado ya estaba conformado por el total de la población, ¿sí? Las personas trabajadoras, ganaderos, los burgueses, o sea, todos estos personajes que de cierta manera no llegaban a tener como tal algún tipo de importancia dentro de la estructura del Estado. Es así que nos dice entonces que la sociedad francesa principalmente se da en lo que es el siglo XVIII. Es el desarrollo que empieza a tener esta sociedad. Tenemos a lo que es el clero. ¿Cómo estaba principalmente estructurado el clero? Vamos a ir desglosando uno por uno. El clero estaba formado principalmente por los religiosos, ¿sí? Los que manejaban, porque recordemos que la religión era uno de los elementos de dominación más fuertes dentro de la historia. Entonces, como era el elemento de dominación, lógicamente tenían que en la cúspide de la pirámide social encontrarse los líderes religiosos y ellos, de una o de otra manera, con sus normativas, empezar a dominar y que lógicamente ellos también recibían un rédito económico. No quiere decir que simplemente impartían la palabra de Dios, no, porque si fuese así, entonces no les convendría. Ellos también tenían réditos económicos, ellos también disfrutaban de cierta manera de este tipo de explotación. De igual manera, ellos nos dice aquí, como les decía, tienen el privilegio de recibir el diezmo y poseer sus propios tribunales, es decir, prácticamente tenían la libertad para hacer y deshacer lo que ellos deseaban. ¿Por qué? Porque eran como seres independientes. Tenían sus propios tribunales. Al tener sus propios tribunales, lógicamente, entre ellos mismos, marcaban cierto tipo de justicia de acuerdo a sus propias necesidades. Y por lógica, el clero no pagaba impuestos. ¿Por qué? Porque era parte de la clase privilegiada, era parte de los, lógicamente, elementos más fuertes de la sociedad francesa. Por otro lado, tenemos a la nobleza, ¿sí? La nobleza estaba formada por personas que tenían un título de nobleza. Es decir, como tal, la corona le otorgaba títulos a las personas privilegiadas. Es como decir, le otorgo un título porque esta persona es blanca y de ojos azules y rubia, ¿ya? Y eso le da la factibilidad de poder ser parte de la nobleza y tiene un título que le otorga como tal ser parte del estado más fuerte de Francia. Por otro lado, nos dice que de igual manera la nobleza eran dueños de gran parte de la tierra, ocupaban gran parte de los cargos de administración y lógicamente del ejército. ¿Qué quiere decir? Que mientras más podían ocupar
puestos de dominación, pues lógicamente no iban a perder la oportunidad. ¿Por qué? Porque era lo que les convenía, como les digo. Mientras más personas, o sea, mientras menos personas abarcaban el poder, pues lógicamente podían entenderse mucho mejor y podían encaminar todas sus normativas y todas sus leyes a la opresión, a la esclavización, a la limitación de otras sociedades y de otras civilizaciones. De igual manera, era obvio esperar que la nobleza tampoco iba a pagar impuestos, ¿sí? Por otro lado, tenemos lógicamente al famoso tercer estado, el más descuidado, el que menos importancia tenía en la sociedad, el que menos derechos tenía, el que no le interesaba para nada a la corona más que lógicamente siga trabajando. Este tercer estado estaba incluido por campesinos, artesanos y burgueses. De igual manera, constituía la gran fuerza de trabajo de Francia. Como les digo, es irrisorio creer que en todo, incluso el transcurso de la historia, nosotros podemos ver cómo la clase trabajadora, la clase que produce la economía, el grupo de personas que lógicamente desarrollan y hacen que una sociedad y civilización avance, son las que menos acceso a necesidades, elementos de sus necesidades básicas tienen. Sí, son los más prácticamente oprimidos, son los más esclavizados, son los más que prácticamente se sienten ofuscados por no tener acceso a lo que es natural como seres humanos para poder vivir y para poder sobrevivir. Y lógicamente es aquí que nos explica que al ser el tercer estado, era obvio que eran ellos los que sí pagaban impuestos. Era el único de los tres estados que pagaba impuestos a la corona. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una época de suma injusticia, de una época en la que no interesaban los derechos para nada de los hombres. Es así que entonces nosotros aquí hacemos una breve comparación de cómo se habla de que el campesino carga a los privilegiados. Sí, prácticamente nos dice, esperamos que este juego llegue pronto a su final. Es más o menos una referencia un poco sarcástica de cómo nos dan a entender que literalmente las personas poderosas de Francia eran prácticamente poderosas, valga la redundancia, a partir del trabajo de la clase popular, a partir del trabajo de los más necesitados, a partir del trabajo de la gente que estaba estructurada y que entendía que si trabajaban era porque no les quedaba de otra, que si trabajaban era porque les tocaba de cierta manera. Pero ¿cuáles fueron las causas entonces para que se vayan desarrollando estas revoluciones? Tenemos principalmente las causas más influyentes. La división de la sociedad en sectores privilegiados y no privilegiados. Aquí tenemos como tal, pueden ver que el clero y la nobleza, pero era la parte más mínima, y el tercer estado era la mayoría de la población. Entonces, lógicamente, era una repartición desigual de los poderes, la repartición desigual, lógicamente, de las características importantes y de la toma de decisiones importantes de Francia. De igual manera, tenemos, como nos mencionaba, a Luis XVI, que prácticamente fue el rey que marcó todo este inicio de este proceso de Francia con su esposa María Antonieta, que no desarrollaron una buena administración. Es decir, hicieron que la sociedad sea 100% dividida, que la sociedad solamente se encargue de beneficiar a unos y, lógicamente, esclavizar a otros, que solamente cierto grupo de personas se encuentren dentro de una realidad o dentro de alguna concepción diferente a la de la clase trabajadora, porque la mayoría de las personas poderosas no trabajaban. La mayoría de las personas poderosas vivían a expensas netamente de lo que hacía la clase trabajadora. De igual manera, el financiamiento que Luis XVI hizo a la independencia de Estados Unidos. Estamos hablando, como les digo, de una época de constantes riñas bélicas, de constantes enfrentamientos, de muchas problemáticas de guerras. Entonces, lógicamente, ¿qué es lo que se hacía? Pues la mayoría de recursos económicos
dentro de estas épocas era destinado a las guerras, era destinado a ganar las guerras, porque para los reyes, para los monarcas, lo principal y lo más importante era, lógicamente, el ganar la guerra, el tener cierto tipo de poder, el tener cierto tipo de autoestima, decir, sí, por ejemplo, el rey 16 logró adueñarse de un territorio con sus tropas, con sus ejércitos. Entonces, esto era como tal un cierto tipo de lucha de poderes, un cierto tipo de lucha de teorías o de lucha quizás también de buscar quién era la supremacía a nivel mundial. De igual manera, existían impuestos que recaían sobre los campesinos, pero ya eran impuestos demasiado inhumanos. O sea, solamente ellos, o solamente la clase popular o el tercer estado eran los que tenían que pagar impuestos. Y como lógicamente solamente ellos eran los que pagaban impuestos, tenían que pagar cantidades de impuestos altas. ¿Para qué? Para que puedan más o menos financiar el estilo de vida que tenían las clases privilegiadas, porque como ellos no hacían nada, como ellos solamente vivían del resto, entonces el resto sí tenía que sacarse prácticamente el aire, trabajando para qué, para que la clase privilegiada tenga un buen estilo de vida, para que la clase privilegiada pueda tener acceso a todos los elementos de la cotidianeidad que les beneficiaba solamente a ellos. De igual manera, las malas cosechas provocaron el encarecimiento de los productos. Otro de los elementos que encaminó a la revolución, que se produzca la revolución, fue la gran hambruna que se produjo por las malas cosechas. ¿Por qué? Porque lógicamente no se estaba dándoles el 100% de recursos a los campesinos para que trabajen, entonces empezaron a producirse malas cosechas. Y estas malas cosechas hicieron que la gente, lógicamente, los productos o las cosechas como tal que empezaron a hacerse, no se vean 100% reflejadas en los productos y por ello existió una gran hambruna dentro de Francia, lo que nuevamente provocó el malestar de las sociedades. De igual manera, aquí nos dice que los grupos de ilustrados del tercer estado exigían reformas políticas y sociales, ¿sí? Tenían una mayor representatividad en la administración pública. Es aquí donde yo les digo que ya se ve la influencia de los movimientos ilustrados, la influencia de estas formas de pensamiento en la cual se le encamina al ser humano, se le incita prácticamente al ser humano a que sea un ser y a que sea un ente diferente, a que sea un ente que no se deje dominar, a que sea un ente que luche por sí mismo, viendo que nadie más lo va a hacer, viendo que generalmente ninguna otra persona va a buscar velar por su bienestar, tiene que ser el mismo ser humano el que decida levantar la voz, el que decida desarrollarse, el que decida buscar todos los medios pertinentes. ¿Para qué? Para poder tener un mejor estilo de vida. Y esto es algo importante que se estudia también dentro de esta época, que la clase popular no es que buscaba tener privilegios, simplemente buscaba tener un estilo de vida digno, buscaba tener acceso a las cosas necesarias para poder vivir. No es que luchaba, peleaba y quizás generalmente estaba encaminado a la lucha de poderes y decir, no, queremos tener el poder. No, simplemente luchaban y velaban por querer tener una vida más igualitaria. ¿Sí? De igual manera, entonces, continuando con ello, nos dice que tenemos a Maximiliano Robespierre, sí, que nace en el año de 1758 hasta el año de 1794. ¿Qué es lo que hizo este personaje principalmente importante? Fue el líder después de Luis XVI que se encargó de empezar a manifestar esta revolución, sí, de empezar a promover todo este ideal de cambio de política, de cambio de reformas, de cambio del ámbito social, de cambio del ámbito también dentro de la asamblea. Por ejemplo, nos dice que el ejemplo de la independencia de Estados Unidos que lleva a la práctica de los ideales ilustrados fueron los que encaminaron esta revolución. El ver cómo Estados Unidos pudo de cierta manera emanciparse y de cierta forma encontrar un elemento y encontrar un referente para qué, para cambiar la realidad, para entender cómo literalmente se estaba manejando la revolución dentro de la época. De igual manera, existió el famoso cuaderno de quejas, ¿sí?
en el cual los representantes del tercer estado, como la burguesía, elaboraron cuadernos quejándose de la situación en la que vivían. Sí, si ustedes pueden identificar aquí, más o menos, esta es una fuente primaria. Sí, nuevamente, yo les digo siempre que nosotros vamos teniendo cierto tipo de conexiones con la información que vamos estudiando. Yo al inicio de las clases les había explicado lo que son las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Esto que ustedes ven aquí es una fuente primaria. ¿Por qué? Porque es un documento propio de la época, es un documento rescatado como tal de la época de la Revolución Francesa. Entonces, a mí lo que yo estoy viendo es real, lo que yo estoy viendo es de primera mano, es de hecho con puño y letra de las personas que lógicamente estaban teniendo cierto tipo de queja sobre lo que estaban viviendo. Como tal, la revolución no se caracterizó por ser más que una queja, ¿sí? Eso era lo que buscaba como tal la Revolución Francesa. Buscaba que sus derechos, que los derechos de todos los pobladores no se vean vulnerados simplemente por la lucha o la pugna de poderes, por el ver quién es más fuerte que quién. Aquí nos dice que para solucionar los problemas económicos, Luis XVI convoca a los estados generales. Estos constituían la instancia de participación y representación de los tres estados en conjunto. Es decir, lógicamente como tal quiso llamar a algún tipo de asamblea. Como pueden ver en la imagen, quiso llamar para lograr encontrar una supuesta solución. En este caso nos dice que los tres estados querían la estabilidad del país, pero requería una transformación radical. En este caso, esta transformación radical hablaba de que los sectores privilegiados, lógicamente, no estaban dispuestos a ceder, porque esta transformación estaba encaminado a que el primer y el segundo estado tengan que hacer las mismas actividades que hacía el tercer estado, pagar impuestos, trabajar de la misma manera, y esto, lógicamente, no estaba dispuesto a perder el primer y el segundo estado. ¿Por qué? Porque no le convenía perder cierto tipo de privilegio, ¿sí? Es así que en el año de 1789 se crea lo que es la Asamblea Nacional Constituyente. Al no llegar a un acuerdo en los estados generales, el tercer estado crea la Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? ¿A qué se refirió como tal esta asamblea? Consistía en que los representantes del tercer estado no se separarían hasta que redactaran una constitución para Francia, una constitución en la cual se vele por el bienestar de todos y cada uno de los ciudadanos, no solamente de la nobleza, no solamente del clero, sino de absolutamente todos. La igualdad tenía que ser para todos, la libertad tenía que ser para todos. Como tal, no debería existir por ningún motivo dentro del espacio y dentro de la sociedad, no tendría por qué existir los famosos privilegiados, ¿sí? En este sentido, las imágenes que ustedes van viendo conforme nosotros vamos hablando, prácticamente nos datan y nos redactan más o menos de cómo fue la estructura, cómo fue el estilo de lo que estaba sucediendo dentro de la época en Francia, porque en Francia empezó a vivir un gran caos, ¿sí? Un gran caos de muchísimo miedo. Se llamó a la época del terror. ¿Por qué? Porque lógicamente las personas que estaban una vez que ya llegan al poder los revolucionarios, las personas que estaban en contra de la revolución eran asesinadas, eran destinadas a la guillotina, sí, tenían que vivir constantemente bastantes elementos negativos. Aquí justo a esto llegamos, a los famosos les sans culottes, que prácticamente eran cierto tipo de personajes encargados de erradicar por cualquier motivo a los antirrevolucionarios, ¿sí? A las personas que no compartían la idea de revolución eran 100% asesinadas. Por ello, vamos a ver el siguiente video que nos explica de mejor manera cómo se suscitó esto del directorio, conocido como el directorio, y sobre todo la época del terror de Francia, ¿sí? Porque prácticamente podemos decir que salieron de una, pero para caer en otra, y considerada de cierta manera incluso hasta peor. Veamos, por favor. Francia tenía un nuevo gobierno constitucional, el Directorio. Un gobierno parlamentario inestable y frágil que no ofrecía demasiada confianza.
La guillotina, los disturbios callejeros, la guerra aún candente en la frontera, todo parecía olvidado. Nadie, escribiría un contemporáneo, piensa en otra cosa ahora que no sea comer, beber y disfrutar. Los ricos disfrutaban de grandes alardes, de entretenimientos lujosos y vestidos exuberantes. Francia, no obstante, seguía sumida en el caos. En 1795 fue llamado para proteger la Convención Nacional de las turbas furiosas formadas por fieles monárquicos. A cambio de su éxito, fue nombrado comandante del ejército francés en Italia. Bonaparte partió para ponerse al frente de sus tropas en Italia. Francia luchaba allí contra otras potencias europeas que deseaban aún reinstaurar la monarquía. Entre sus principales enemigos se encontraban Austria y Piamonte. En menos de un año logró lo imposible. Sin apenas nada a su favor venció a 4 ejércitos más numerosos que el suyo. Cuando regresó a Francia convertido en uno de los mayores héroes del país, muchos pensaron que si pudo obrar milagros en Italia, podría hacer lo mismo contra el enemigo mortal de Francia, Inglaterra. El lugar que eligió para enfrentarse a los británicos fue inesperado y exótico: Egipto. Napoleón pensó que si conseguía conquistar Egipto, bloquearía las rutas comerciales británicas con Oriente Medio y la India. En julio de 1798 llegó a Egipto y tomó rápidamente Alejandría. Después, en la espectacular batalla de las pirámides cerca de El Cairo, acabó con la resistencia egipcia. Se vio pronto ensombrecida por las nuevas que llegaban de Europa. Napoleón supo que se había formado una nueva coalición entre Austria, Gran Bretaña y Rusia contra Francia. Decidió regresar a París. Menos de una semana después de regresar a Francia, Bonaparte vio que era el momento de actuar. El pueblo estaba perdiendo la fe en su gobierno. Tras años de revolución e inestabilidad social, ansiaba un líder fuerte, alguien que calmase las aguas. Napoleón había realizado milagros en el campo de batalla. Tal vez pudiera proporcionarle también un gobierno. El pueblo buscaba un sable que cortase las ataduras del desorden social, y él era obviamente el indicado para empuñarlo. Deliberando solemnemente en el Palacio de Luxemburgo, el directorio estaba a punto de disolverse. La deuda de los 8 años de guerra se incrementaba, la evasión de divisas estaba incontrolada, los bandidos vagaban por las carreteras. A medida que la crisis maduraba, Bonaparte decidió encontrar una manera de hacerse con el poder. Se alió con uno de los conspiradores, un miembro del directorio, Emmanuel Sieyès, que necesitaba el apoyo del joven y famoso general. El 9 de noviembre de 1799, Bonaparte y Sieyès pusieron en marcha su plan. Bien, chicos, ya estamos a poco de que se nos acabe la clase. Ya van a encontrar lo que es su tarea y también su material de apoyo para que puedan realizar la tarea pertinente al día de hoy. Les agradezco por haberse conectado. Que tengan una excelente noche todos. Muchas gracias.